Tenemos la dicha de encontrarnos con ustedes en este su programa Acción Popular de hoy, martes, día 11 del mes de enero del año 2021. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través de Sport Vision Canal 35, guiados como siempre por Dani, Heriberto, Héctor y Amaury. Hoy está Nelson por Amaury en el trabajo de emisión digital y tecnológica de este programa. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a Geraldo Zavala, un hijo que este programa me ha regalado, que vive en Miami. Me mandó estos dos libros que son importantísimos para mí. Ya le he dado una vuelta a este y estoy en la segunda vuelta de este libro. Este es sobre Bitcoin y las monedas encriptadas, y este otro, el futuro de las profesiones. Gracias a Geraldo desde Miami por el envío de estos dos libros, y espero, porque están en consonancia con una serie de conceptos que estoy manejando para los temas políticos que llevo con ustedes. También quiero dar las gracias en New Jersey a la licenciada Inés Fernández por su sintonía y por todo lo que abunda y nos dice por WhatsApp. El WhatsApp es el 809-250-2157 y estamos abiertos ahí como siempre, y estoy agradecido por todas las llamadas que están haciendo, todos los mensajes que están enviando, las críticas, los reclamos, los pedidos de que le traten temas. Todo eso me está gustando muchísimo. Así es que sigan haciendo posible que nosotros trabajemos aquí. También tengo que darle las gracias a unos toreros que están a esta hora también en la televisión, a Bienchi Suero, a Santiago Cuesta Curi y a Tomás Castro, que se deben de estar chismeando conmigo. Tomás Castro dice que yo lo bloqueé, le dijo a Santiago. No es verdad, parece que él llamó a Leonel Fernández, debió ser, y le salió equivocado. Tomás, llámame a mí, no llame a Leonel, deja de estar llamando a Leonel Fernández, y así tú verás que tú me vas a encontrar. Si tú me llamas, me encuentras. Si es que esos tres toreros que están a esta hora, Tomás Castro, Bienchi Suero y Cuesta Curi, un saludo desde aquí, para que Tomás sepa que no lo he bloqueado. Si es que Tomás, estoy en el mismo sitio. Y deja de estar chismeando conmigo y con César Cedeño. Ay, Dios mío. Señores, vamos en serio ahora. La situación del año escolar a mí me entristece, porque es que lo peor del mundo en la política es cuando un político o los políticos andan buscando esconder la verdad, y peor cuando los medios de comunicación se prestan a manipular la realidad, a manipular la información. Yo tengo al doctor Contreras para la segunda parte de este programa, y con él voy a tratar el tema de la pandemia, 3 aspectos de la pandemia que entiendo debo tratarlo y que ustedes deben conocer sobre eso. Pero quiero tratar el tema político de las clases, porque yo estoy de acuerdo con que se abran las clases. No ahora, estoy hablando así desde el año 20. Desde junio del año 20 estoy diciendo que debe abrirse las clases presenciales. El problema es cómo y con qué. Miren este titular, para que ustedes vean cómo se miente, un gobierno mintiendo, que ese es el problema. No se puede creer en una autoridad que miente, que no sabe lo que está haciendo. Ministerio de Educación de la República Dominicana dice que todo está listo para el inicio de clase. ¿Y dónde está anunciando este señor irresponsable? ¿Dónde está anunciando que todo está listo? En un almacén, comprando ayer las cosas de limpieza, los kits de limpieza para las escuelas. ¿Eso debe estar en el almacén o debe estar en las escuelas? ¿Está eso en el almacén o está en las escuelas? ¿Eso es el almacén de alguna escuela? ¿Están listas las aulas para recibir la docencia?
¿Es verdad que están listas? No, no es verdad. Entonces, hoy comienzan las clases. Desde un almacén. ¿Tienen agua las escuelas? ¿Tienen la disponibilidad las escuelas para que se cumplan los protocolos que se requieren para la pandemia? Esto no es un asunto de estar jugando a la opinión pública. Esto es muy serio. Yo estoy de acuerdo con las clases. Yo estoy de acuerdo con las clases. Porque no creo en clases virtuales. Es que no creo en eso. Lo que yo entiendo que es educar no cabe con clases virtuales. En este momento en República Dominicana no. Y le agradezco a Geraldo ese libro, El futuro de las profesiones. Porque hace mucho tiempo que estoy escarbando en ese tema. Y en el tema de las criptomonedas también. Para políticamente estar claro de qué se trata todo esto. Señores, ¿están las escuelas en condiciones? ¿Están las escuelas en condiciones? No me digan que hay un choque entre el ADP y el gobierno. No hay ningún choque. Es que hay asignaturas pendientes para poder abrir las clases. Es que aquí, en este país, tenemos dos gobiernos que han tocado este tema de la pandemia y ninguno de los dos gobiernos ha sido capaz de estructurar un plan frente a la pandemia. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ni Raffles Medina Sánchez, ni Luis Abinader han tenido la capacidad para orquestar un plan mínimo. Un plan mínimo. Un plan siquiera de causa y efecto. No han podido hacerlo. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que es el gabinete de salud? ¿Qué es eso? ¿Qué es el gabinete de salud? ¿Qué es eso? ¿Dónde está el Ministerio de Salud Pública? ¿Dónde está el Servicio Nacional de Salud? ¿Dónde está epidemiología? Los técnicos. No una señora haciendo política, haciendo negocio con la pandemia, que es lo que tenemos con la vicepresidenta. ¿Dónde está? ¿Dónde está el plan, el programa? ¿Cuántas prórrogas de la ley de emergencia hizo Luis Abinader? ¿Cuántas? ¿Qué resultados tenemos? ¿Ha sido el gobierno capaz de medir los resultados de todas las prórrogas que hizo de la pandemia? No, señores. Este señor lo que está inventando con este país. No tiene claro lo que es ser un presidente. Eso es lo que le pasa a este señor. Y no lo queremos entender. Y entonces los periodistas por paga están haciendo todas las cuartillas, todas las travesuras desde sus periódicos y desde sus medios de comunicación. Tomen un informativo aquí, todos los informativos tendenciados, y así se gobierna un país, y así se informa una nación. Pregunto, este es el titular del periódico Diario Libre. Se reanudan las clases presenciales con asistencia voluntaria. Si yo fuera gobierno, a mí no me vinieran a mí con que iniciar las clases con asistencia voluntaria. Es que eso no es verdad. Es obligatoria. ¿Por qué el gobierno no dice que la presencia en las aulas es obligatoria? Porque no tiene condiciones para avalar la obligatoriedad. Es por eso que deja libre a la gente. La educación es una obligación. Es un asunto de orden público en la República Dominicana, pero aquí nunca se ha tratado como eso. El alumno que a mí me faltaba clase tenía que tener muy buena excusa.
porque iba a su casa y lo buscaba, lo levantaba de la cama y lo llevaba a la escuela obligatoriamente. Lo levantaba de la cama y lo llevaba al colegio obligatoriamente. Pregunten eso en Jaina. La educación no es un asunto de escoger. Ah, mira, déjame ver si yo quiero. No, la educación es obligatoria. Eso no es que si el papá quiere o no quiere. Pero un gobierno como este, o los gobiernos que hemos tenido, irresponsables todos, incapaces de garantizarle una hora de clases a un alumno. Eso es lo que tenemos aquí. Eso es lo que hemos tenido como gobiernos. Gentes incapaces de garantizarle una hora de clase a un alumno. Eso es lo que hemos tenido como presidentes aquí. La educación es de orden público, es obligatoria. Es obligatoria. Eso no es que si el papá quiere o no quiere. La educación es obligatoria. Es un asunto de orden público. Entonces, por eso es que ustedes ven que te está... Ah, no, que el ADP, que el colegio médico, o de cuándo a dónde los médicos son maestros para conocer un aula de clase y opinar sobre lo que sucede en un aula de clases. Pero todo es aquí con la ideología política y la opinión pública. Seren Cava es maestro. Seren Cava sabe lo que es una aula de clase. Y es mi amigo y le quiero muchísimo. Seren Cava sabe en qué condiciones están las escuelas de este país. Quienes saben en qué condiciones están las escuelas son los maestros. Entonces, ¿qué es lo que debió hacer el Ministerio de Educación? Sentarse a discutir un plan mínimo con los maestros. ¿O son los médicos los que dan clase en las aulas? Son los médicos. Pero todo este juego perverso del gobierno de Luis Abinader y de ese ministro impresentable que tiene de educación es lo que nos está llevando donde estamos. Esta incapacidad, la falta de autoridad es lo que nos tiene aquí donde estamos hoy. Es la falta de autoridad. Ni tiene autoridad el Ministerio de Educación, ni tiene autoridad el presidente de la República, ni tiene autoridad el Ministerio de Salud Pública. Porque tienen una señora que no sabe nada ni de asuntos hospitalarios, ni de asuntos sanitarios. Simplemente la vicepresidenta de la República, como jefa de un gabinete, que ella no sabe ni cómo cómo usar una jeringa. Y este relajo. Señores, la política tiene que ver con la vida de la gente. La política tiene que ver con la vida de la gente. Y el que no tenga la responsabilidad para encargarse de la vida de la gente, que no haga política. Que no haga política. Porque lo que estamos tratando aquí es sobre la vida de la gente. Educación, salud. Es la vida de la gente. Y ningún gobierno puede dejar eso por la libre. Al antojo de nadie, al capricho de nadie. Eso es lo que ha pasado aquí. Una libertad malentendida. La libertad primero es obediencia. La libertad primero es obediencia. Antes que la libertad está la obediencia. Antes que los derechos están los deberes. Y hemos creado una sociedad de derechos sin ningún deber. Ni del Estado, ni de la sociedad, ni de los ciudadanos. Eso es lo que hemos creado. Todo el mundo aquí tiene derechos y nadie tiene deberes. ¿Quieren ver un ejemplo? Ya en otro lado. Este titular. Esto fue en San Juan. Ayer hablé de eso. San Juan. Abinader entrega 2.000 millones para plan agrícola. ¿Usted está oyendo bien? 2.000 millones para plan agrícola. Aquí está discursiando en San Juan, acompañado de Hipólito Mejía y del
delincuente que está al frente del Ministerio de Agricultura. El mafioso que está en ese cargo. Señor Limber Cruz y unos asistentes, entre ellos está un tal, no me acuerdo ahora el nombre, pero yo lo menciono a cada rato aquí. Apellido Fernández. Ese señor. Están ahí haciendo negocios con el Ministerio de Agricultura. Aquí está el titular. Y se hace acompañar de Hipólito Mejía. Nelson, póngame por favor la foto que me mandaron de San Juan de la Maguana. Para que ustedes vean cuál es la realidad. Ahí está. Eso es que, habichuela, estamos hablando de 95,000 tareas de habichuela perdida en San Juan de la Maguana. Ese es el plan, Luis Abinader. Ese es el plan agrícola. Cuando Limber Cruz compra semillas defectuosas y se le entrega a los productores para que no puedan producir habichuelas este año. La cosecha de primavera en San Juan está en el suelo. ¿A qué habrá que apelar? A importar habichuelas, que es el negocio que tiene el señor Limber Cruz y el señor Freddy Hernández en el Ministerio de Educación, de Agricultura. Hay que importar porque la cosecha de San Juan en su mayoría se perdió por las semillas defectuosas que le llevó el señor Freddy Hernández y el señor Limber Cruz. Dígame que no, señor ministro de Agricultura. Eso me lo mandaron cosecheros de San Juan de la Maguana. Se lo mandaron a Ramón Penso a Nueva York. Y Ramón Penso me lo mandó aquí, ayer. Para que ustedes vean de qué se trata este gobierno. Es de mafias, es de carteles. Este es un gobierno de carteles. Ese tema sanitario, ese tema escolar, es un problema de carteles. El problema agrícola es un problema de carteles. Porque lo que han montado en el Ministerio de Agricultura es un cartel mafioso. Eso es lo que han montado en el Ministerio de Agricultura, un cartel mafioso. Este es un estado con un gabinete de mafias. Un gabinete de mafias. Hay el gabinete eléctrico con el ministro de la presidencia. Otra mafia. Eso es lo que se ha montado aquí. Un gabinete de mafiosos. Esto es una camorra. Este gobierno es una camorra. Eso es lo que tenemos aquí. No tenemos otra cosa. Y le están diciendo a este país que mira que no, ustedes no están en nada. Ustedes están en robar. En eso es que están ustedes. En robar. Donde hay dinero, ahí estamos. Ahí estamos haciendo propaganda con la desgracia de este país. Vengo ahora. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo. Comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante. La señora vicepresidenta de la República tuvo a bien o a mal, que juzgue ella si lo hizo bien o lo hizo mal.
no lo voy a juzgar yo. Desmentir en todos los periódicos ayer que un familiar, directamente el cuñado del presidente, el ingeniero Lulo, sea proveedor del Estado. Quiero decirle a la vicepresidenta que quien dijo que incluyeron al ingeniero Lulo en una reunión del Gabinete de Salud para la supervisión o inspección de la red hospitalaria de este país fue ella, que no fui yo. Que lo que yo hice fue responder a su declaración. Responder a su declaración. En ningún momento dije que ese señor fuera suplidor del Estado. Lo que dije fue, y lo sostengo, y lo vuelvo a repetir, es que qué diferencia hay entre colocar al esposo de Rita Abinader en el Gabinete de Salud para que supervise o inspeccione los hospitales del país como ingeniero, y lo que hizo el señor de León, el esposo de la hermana del presidente, la designación de León en EDESTE. Eso fue lo que yo dije el viernes. Yo no dije que ese señor iba a ser suplidor del Estado. Ahora usted aclara lo que usted no dijo el viernes de que es honorífico o rentado, porque al Estado Dominicano se accede siendo empleado público o siendo asesor o consultor, rentado, honorífico o con sueldo simbólico de $1. Son las 3 categorías que usted entra al Estado, a servir al Estado. Lo hace de manera honorífica, o lo hace con sueldo simbólico de $1, o lo hace rentado con un sueldo. La pregunta mía, y no es lo que usted debiera aclarar en este país, esa función que el señor Lulo usted le está permitiendo en el Gabinete de Salud, el Estado la tiene vacante. Existe la vacancia para la supervisión o inspección de los hospitales públicos. La función que ustedes le están asignando al señor Lulo, sea rentada, sea honorífica o sea con un sueldo de $1, está vacante. No existe quien haga esa función en el Estado. El Estado, el Ministerio de Salud Pública no tiene quien se encargue de supervisar o inspeccionar los hospitales. El Ministerio de Obras Públicas no tiene un departamento que se encargue de inspeccionar o supervisar las obras, las infraestructuras del Estado. Estoy preguntando, señora vicepresidenta, ustedes son muy buenos, que tienen muchos periodistas. Ahí oí ayer a esos buscapesos, esos buscacheques, hablando de las prendas morales del señor Lulo. Nadie está cuestionando eso. Yo no estoy cuestionando las prendas morales del señor Lulo. Yo estoy preguntando, la función pública es de lo que estoy cuestionando. La función pública. Y contéstenme a mí cuando tengan que hablar conmigo. Contéstenme a mí. Contéstenme a mí. Y menciónenme a mí. Es lo que quiero. Para que entonces, porque es que aquí es muy de costumbre aparecer los currículos de gente tan fáciles. O si el señor Lulo, porque es cuñado del presidente, puede estar en la función pública honorífica, rentada o con sueldo simbólico de $1. ¿Qué va a hacer con la función? Es lo que quiero saber. ¿Quién se encarga de la supervisión o inspección de los hospitales públicos de este país? ¿Es el Gabinete de Salud? Estoy preguntando. ¿Quién nombra un asesor? ¿Quién nombra un consultor? ¿Quién tiene que nombrarlo? Si está rentado o no, si es honorífico o con sueldo simbólico de $1, eso no me importa. Lo que me importa es la función.
¿Qué va a hacer con ese cargo? ¿Qué va a hacer con esa función? No existe en el Estado Dominicano quien supervise, o es que ahora es que aparece quien está en capacidad de supervisar los hospitales públicos de este país. Es que eso no existe. Esa plaza está vacante. Estoy preguntando. Por eso está el señor José Ramón Brea en el Consejo de Administración del Banco de Reserva. Yo no sé si está rentado o con sueldo simbólico de $1 o de manera honorífica. No lo sé. ¿O no es el mismo presidente que nombró a José Ramón Brea? ¿Por qué tengo yo que tener confianza en la inclusión del señor Lulo para supervisar hospitales cuando existe el Ministerio de Obras Públicas y existe el Ministerio de Salud Pública? Oye, ese señor que nombra a José Ramón Brea como miembro del Consejo de Administración del Banco de Reservas. Oye, pero no vimos lo que pasó con la compra de la refinería. No fue de buena voluntad, no fue una acción de buena voluntad del grupo RISEC. Comprar la refinería con una empresa offshore de ellos y venderle las acciones de la refinería al Estado Dominicano. Y todavía hoy Hacienda no le dice al país cuánto le devolvió a la familia RISEC por esa acción de buena voluntad del grupo RISEC. ¿Por qué diablos tengo que creer en la buena voluntad o en la buena fe del presidente de la República? Un presidente que hace estas cosas. Díganme a mí, enfréntenme a mí directamente, que estoy en disposición de responder. Lo que yo no sé si usted está en capacidad de responder mis preguntas, señora vicepresidenta. Eso es lo que no sé. Si ustedes están en capacidad de responder las preguntas que acabo de hacerle, ¿por qué tengo que creer en un presidente que encarga a una empresa que tiene intereses en el Estado Dominicano, en el sector eléctrico y en otros sectores, en el SEA, por ejemplo? ¿Por qué tengo que creer en la buena voluntad de un presidente que nombra una empresa con intereses malsanos, intereses irregulares en el Estado Dominicano, en el sector eléctrico? Me compra la refinería dominicana de petróleo de buena voluntad, de manera honorífica, sin cobrar. Y no sabemos todavía cuánto el Estado Dominicano le devolvió a la familia RISEC por la compra de las acciones de PDVSA. ¿Por qué tengo que creer en un presidente que nombra a un señor envuelto en la Sunlan, en el caso Sunlan, envuelto en el escándalo de Haití y envuelto en escándalos mafiosos en Panamá? Nombrarlo como miembro del Consejo de Administración del Banco de Reserva, esté honorífico, esté con sueldo simbólico de $1 o esté rentado, no me importa. Lo que me importa es la función. Si el señor Lulo, el cuñado del presidente, quiere inspeccionar los hospitales, no me importa si es rentado, si es honorífico o si es con sueldo simbólico de $1. Lo que me interesa saber es si el Estado no dispone de instituciones que se encarguen de eso. Eso es lo que me interesa saber. A ver si usted me dice, doña Raquel Peña. Porque es que aquí nos dijeron que la señora primera dama no quería el despacho y que el despacho estaba nulo. Y estamos viendo a la primera dama hasta decidir sobre el Código Penal. Vengo ahora. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos dan pujo. El vamos para adelante, un embrujo.
comida, otro lujo. Los impuestos. Todo lo que digo aquí, puedo responderlo donde entiende el gobierno que quiera que le responda. Solo eso. Solo eso. José Israel Cuello, al igual que el maestrazo amigo, que un maestrazo amigo me recomendaba cuidarme. José Israel, gracias. Y lo mismo me pedía León Tebrea, que me cuidara. A esos dos, al maestrazo León Tebrea y al amigo y antiguo vecino José Israel, eso hago. Pero me cuido haciendo el ejercicio que hago cada día, exponerme. Que se cuiden quienes detentan el poder. Esos son los que tienen que cuidarse de lo que hacen con este país. Porque si todos nos callamos y permitimos que esto siga como va, vamos a perderlo todo en la República Dominicana. Vamos a perderlo todo en la República Dominicana. Porque aquí se ha instalado un corro de comunicación para buscar sustituir la inteligencia de la gente. Y que esos grupos civiles, grupos de comunicación, se han encargado de torcer y retorcer la conducta colectiva de este país, obedeciendo a los designios de esos grupos de poder que pretenden robárselo todo aquí, dejarnos sin nada. Y el mejor ejemplo lo estamos viendo en lo que tiene que ver con la economía de este Estado dominicano. A ustedes le han dicho, la semana pasada, el gobernador del Banco Central consiguió un titular donde decía y alababan la fortaleza del dólar, del peso frente al dólar. Y yo me echaba a reír. Aquí está la muesca de mi risa. La marca de mi risa es esta. Cotización del dólar frente al peso comienza a subir. La semana pasada un médico que es como mi hijo me llamaba para que yo le opinara sobre unas decisiones financieras que él debía tomar. Y aquí está, hijo mío, la respuesta a lo que te dije. Cotización del dólar frente al peso comienza a subir. Gobierno proyecta una tasa de cambio de 60,43. ¿Y dónde está la fortaleza? ¿Qué está pasando? El crecimiento es inflación. Ese crecimiento de un 12%, ese crecimiento de precios. Es crecimiento de precios. Señores, esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Todo el que ha estudiado o ha leído, porque yo no soy economista, pero me dedico a leer economía. Hay un libro famoso que no despego de mi lado, que se llama La paradoja del dinero, de Milton Friedman. Y cuando usted ve la historia del dinero, en la historia del dinero tiene que ver hasta Jesús de Nazaret. Hay una narración en los evangelios de Jesús cuando entra al templo y encuentra las mesas. Esas mesas lo que tenían eran las primas, eran los agiotistas, eran los especuladores, los que jugaban con la inflación, los que acaparaban todo. Eso no es solamente de Jerusalén, eso lo vivió Egipto, lo vivió Babilonia, lo vivió Nínive. En los templos de Nínive, lo que es Irán hoy, y en los templos de Babilonia, lo que es Irak hoy, eso es lo que se usaba, esa era la usanza. Los negocios se hacían en los templos. Y los agiotistas, los grandes especuladores, los que lo tenían todo, los oligopolios y los monopolios, operaban en los templos.
Y es por eso que Jesús, cuando entra al templo en Jerusalén, le dice, ustedes han convertido mi casa, que es una casa de oración, en una cueva de ladrones. Esa misma cueva de ladrones es la que nos gobierna hoy. Y a ustedes le ponen palabras bonitas como estas. Aquí está el titular del periódico El Día. Le hablan de especulación, le hablan de inflación. Inflación no es más que la prima especulativa. Cuando un Estado está en incapacidad de controlar nada, cuando un Estado no puede controlar nada, porque el Estado dominicano, al estar endeudado, es un Estado dependiente. Toda la autarquía del Estado dominicano se ha perdido. Y esta economía no está bajo el control del Estado, porque este es un Estado dependiente. Eso es lo que está pasando. Por eso ustedes ven lo que está haciendo la Cervecería Nacional Dominicana hoy. Esa especulación es que lo tiene todo. Ayer me decía un amigo que esa misma gente, esos mismos malditos de Ambev Brasil, esos mafiosos, esos delincuentes de Ambev Brasil, y han hecho lo que han hecho aquí, lo hicieron en Panamá. Compraron las 2 cervecerías en Panamá, las 2 que habían en competencia. Ellos las compraron las 2 y ahora ellos tienen el monopolio y el oligopolio de la cerveza en Panamá, igual que aquí. Es para que ustedes entiendan lo que está pasando. Un Estado paria, un Estado incapaz de poder gobernar esta nación. Es lo que tenemos hoy. Eso es lo que tenemos. ¿Ah, que el dólar? No, el dólar es el rey. Y todos los que tienen los dólares, los bancos, los grupos hegemónicos de poder, que son los dueños del dinero, hoy tienen al Estado dominicano arrodillado, obligado a coger dinero prestado o a arrodillarse ante ellos. Eso es lo que hay. Ah, que este es un país libre, independiente y soberano. Eso lo veremos. Veremos dónde está la soberanía. Veremos dónde está la soberanía de ahora en adelante. Y se lo advertí. Se lo advertí el camino que esto llevaba. Será el lloro y crujir de dientes. Eso nos vendrá. Toda esta alegría, todo este fanfarroneo, esta arrogancia, toda esta vanidad, comenzaremos a pagarla. Toda esta vanidad de un presidente, toda esta arrogancia de un presidente la comenzaremos a pagar. Vengo ahora con el doctor Contreras. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo. Comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo.
Tenemos la dicha de compartir esta parte del programa con el doctor Antonio Contreras. Con él vamos a hablar acerca de la pandemia, de la nueva variante Omicron, la que está tomando la voz cantante en materia de sanitaria y de salud en la República Dominicana. Doctor Contreras, gracias por acompañarme esta parte del programa de hoy con este tema. Gracias a ustedes por invitarme. Para mí es un privilegio participar y compartir con tu público. Buenos días a todos. Mire, doctor, yo tengo 3 problemas con esta pandemia. 3 problemas para mí que son políticos, porque así que yo lo veo. Usted lo tratará del tema del punto de vista sanitario, hospitalario o de salud, pero yo lo veo como es lo bioético, primeramente. Es un problema que estoy viendo que no tiene un planteamiento bioético, siquiera este tema de la pandemia. No tiene un planteamiento sanitario claro, ni tiene tampoco un planteamiento de salud y hospitalario claro. ¿Dónde está la situación real hoy de la pandemia que tenemos con todas sus variantes? Hoy hay otra variante en Europa, descubierta en Francia, y aquí se le está vendiendo a la gente, vuelvo a decir, del punto de vista bioético, que estamos llegando al fin de esto. A cada momento se oye que tenemos todo controlado. ¿Hasta dónde es cierto que tenemos todo controlado con los instrumentos sanitarios que disponemos hoy? Vacuna, alejamiento, lavado de manos y mascarilla. ¿Hasta dónde tenemos controlado esto con estos instrumentos biológicos, con estos instrumentos tecnológicos que disponemos a mano? ¿Hasta dónde? Mire, profesor, nosotros somos miembros de organizaciones internacionales, somos miembros de la Organización Mundial de la Salud, somos miembros de la Organización Panamericana de la Salud y además estamos dentro de un conglomerado de países que está afectado de esta pandemia. Si ustedes ven lo que está sucediendo en otra latitud y usted ve los reportes de hace 3 días, en el fin de semana, lo que está sucediendo en Europa, lo que está sucediendo en los Estados Unidos, lo que reportan las universidades que le están dando seguimiento al problema del COVID en el mundo. Ustedes ven que nosotros estamos teniendo 3 millones de casos, 303 millones de casos reporta una universidad norteamericana y 5.5 millones de muertos. Eso es lo que está sucediendo, lo que hay ahora. Eso se refleja a nivel mundial y eso por supuesto se refleja en República Dominicana. Pero cuando usted dice el problema que hay problemas que son coyunturales para que la gente pueda entender la situación del COVID. Lo primero es que el mundo no sabe. Empezamos de una primicia, de una hipótesis falsa, de una hipótesis dudosa. ¿Cómo surge el COVID? Es la primera pregunta. Y nosotros traímos un resumen que hizo una universidad de estudio, ojalá pudiera nuestro director ponerlo, donde ellos plantean que hay 3 preguntas que la humanidad debe preguntarse para poder entender la situación del COVID a nivel mundial y por supuesto eso reflejarse en República Dominicana. Primeramente, el origen del COVID. La primera pregunta, ¿es esta enfermedad una enfermedad que se produce por evolución, es decir, una enfermedad que nace de un animal y evoluciona al hombre, o es una enfermedad que surge por un error, entre comillas, para no entrarme en lo que es la parte especulativa, un error de laboratorio y se creó en laboratorio por error? Es la primera pregunta. La segunda pregunta, y una pregunta que tiene que ver mucho con la parte médica, científica, ética, ¿cuál es la capacidad que este virus tiene? Por ejemplo, nosotros sabemos que el sarampión o la influencia tienen una cantidad de partículas que esa partícula
el número de partículas que va a producir la enfermedad. ¿Sabe las clases médicas, los científicos, la cantidad de partículas que necesita el virus COVID para producir la enfermedad? Número 3, ¿es capaz de esta vacuna que existe, que nos la han puesto, que la está aplicando y que se está aplicando, ya hay más de 100 millones, 100.000 dosis aplicadas en el mundo de esta vacuna, es capaz de producir los antígenos suficientes para evitar la enfermedad? ¿O hemos nosotros enfocado o nos hemos dirigido directamente el enfoque de eliminar la enfermedad por una vía errada o vía equivocada, por las razones que sean? Esas son las preguntas que nosotros nos deberíamos hacer para darle respuesta si nosotros en realidad tenemos la situación controlada. Si usted hace, nosotros hicimos una encuesta la semana pasada en un programa que participamos y le pedíamos a la gente, llamaron gente de Jarabacoa, gente de Constanza, gente de Ocoa, y ellos decían que el 50% de la población estaba afectada, ya sea por el proceso gripal o por el COVID. Y el periódico, hay un periódico que recorre en el día de ayer, lunes, que el Gran Santo Domingo, el 49% de la población tenía la enfermedad. Cuando usted ve lo que está sucediendo en los hospitales nuestros, que están totalmente llenos en las consultas, tanto el sector público como el sector privado, y cuando usted ve que en los Estados Unidos el fin de semana lo que pasa con los hospitales pediátricos, ¿qué número de niños en Estados Unidos se internaron el fin de semana? Por COVID. Por COVID. ¿Qué número de niños en los Estados Unidos, no en República Dominicana? Recuerde que nosotros somos un reflejo de lo que sucede en Estados Unidos. ¿Y qué número de niños en República Dominicana están también internos en los hospitales que dan asistencia, tanto como el Cabral como el Robert Reed o el Angelita, que es el término que la población en sentido general, que tiene su historia, están estos niños ingresados en estos hospitales? Y recuerde que la variante nueva que hay, como usted planteaba, es una de las menos agresivas, es decir, menos posibilidades de producir síntomas graves, porque es una enfermedad fundamentalmente que afecta a la vía respiratoria alta, es decir, la amígdala, la garganta, y se localiza ahí, presenta sus síntomas de tos, malestar general, dolor de cabeza, fiebre. Sin embargo, el COVID, el que nosotros empezamos a tratar, el original, atacaba pulmón, bronquio, era sistémico, era una inflamación sistémica. Fundamentalmente atacaba el pulmón, pero hacía una inflamación a nivel, una cascada a nivel de todos los órganos. Ese era el primer COVID. Ese es el primer COVID. Hay una mezcla ahora porque estamos en una serie de variantes, hay que ver la causa de por qué toda esa variante, si la vacuna tiene que ver, si los no vacunados tiene que ver. Es un asunto de ponernos nosotros a analizar y ver todo esto. ¿Qué le han enseñado a la población concerniente a todo esto? Doctor, el ministro de Salud Pública, por resolución, estableció 7 días de licencia por COVID. O sea que ellos por resolución decidieron que el ciclo de una enfermedad era 7 días. ¿Con qué estudio, con qué investigación se llegó a esa conclusión? Porque eso ha provocado un tremendo escándalo a nivel de la clase médica. ¿Qué opinión le merece a usted todo esto? Mira, es lo que refiero. Cuando nosotros deberíamos ver lo que sucede en otros países, por ejemplo Israel, Estados Unidos e Inglaterra, que tienen estudios
realizado de cuál es el ciclo evolutivo de esta enfermedad. Esta enfermedad se habla que de 3 a 5 días empieza a presentar la sintomatología, el tiempo de periodo de incubación de esta variante, que es la variante dominante actualmente, aunque el hecho de que esta variante sea dominante no quiere decir que no existan las otras variantes. No estén actuando, alfa, delta. Todas. Y ahora la mezcla del Omicron con Delta, que es lo nuevo que se está mezclando. Que se está mezclando. Es decir, hay pacientes que se presentan con las dos variantes. Y eso es muy delicado, muy tedioso. Entonces, cuando nosotros estamos hablando que el periodo de incubación de esta variante de 3 a 5 días para presentar síntomas, las autoridades toman medidas que son 7 días de licencia. En ninguna parte del mundo se ha visto esto, en ninguna parte. No hay ningún registro que Estados Unidos, Israel, Inglaterra o China que tienen una experiencia extraordinaria y que son los que más han vacunado, son los que más han tratado la enfermedad porque son tienen el origen. El origen mínimo hablan de 8 a 10 días, mínimo. De periodo que la persona debe estar en licencia debe ser de 8 a 10 días. En ninguna parte se habla de 7 días. República Dominicana, no sé de dónde extrayeron este número 7 debe ser para un asunto totalmente para darle respuesta a los empresarios. Es lo que yo puedo especular, pero no científicamente, porque el individuo va a tener síntomas más de los 5 días, lo que no va a producir, lo que no va a promover, a multiplicar la enfermedad, va a disminuir la cantidad de virus en su organismo. A partir de los 5 días empieza a disminuir, pero los síntomas no van a desaparecer en 7 días, no es posible, porque se está hablando al principio del original de 14 días. Entramos, doctor, ahora mismo en una pendiente sanitaria con este tema, y es la aglomeración de gente buscando pruebas, las ofertas de pruebas PCR, pruebas de antígeno que están descartadas, que no son seguras, y se está invitando a la gente a que pague dinero por pruebas de antígeno. Están las PCR, eso es una parte para los laboratorios. Y la otra parte es la aglomeración de gente por distintos síntomas, sea de gripe o del propio COVID o de la combinación de variantes en los hospitales. ¿Qué significa eso para usted, que es un médico? ¿Qué significa para usted estas aglomeraciones de gente? ¿Qué estrés le está trasladando esta situación a la clase médica, a las enfermeras, a todo el que tiene que ver con el sistema sanitario de este país? Mira, cuando estamos hablando de pruebas, yo considero que deben ser las autoridades que deben especificar quiénes deben hacerse la PCR y quiénes deben hacer la prueba de antígeno. Inclusive se le está exigiendo a alguna institución, le está exigiendo las dos, que no es lógico, no es científico. Pues suficientemente cuando el paciente presenta síntomas y presenta una prueba PCR, ya no hay que justificar la o sea, se está pidiendo las dos pruebas. Las dos pruebas y no es lógico. O sea, lo que está primando es el negocio de los laboratorios. Pero eso es salud pública, es que tiene que regir eso, como regió quien rige la sanidad, la salud pública en República Dominicana. Es un asunto totalmente especulativo, podríamos decir, especulativo totalmente. Cuando nosotros hablamos de lo que es la aglomeración, una de las promociones que nosotros, que todas las instituciones, la Organización Panamericana de Salud, la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio, la Comisión que tiene que ver con salud, es el distanciamiento. Sin embargo, nosotros estamos promoviendo todo lo contrario. Todo esto, cuando nosotros inclusive, que es un tema que no debemos dejar de que el programa pase, que es el asunto de los niños que regresan supuestamente hoy a la clase. Nosotros estamos por un lado diciéndole vamos a distanciarnos, sin embargo estamos enviando a los niños a la clase.
hay un problema serio. El Ministerio de Salud Pública dice una cosa, el Ministerio de Educación dice otra. La ADP dice una cosa y el Colegio Médico dice otra cosa. Usted se va a poner a pensar, usted tiene un niño donde hay 30 niños más. No, 50. Vamos a poner los 30. ¿Usted va a enviar a su hijo a la escuela? Es la pregunta que yo me hago. Mire, cuando nosotros sabemos que un niño tiene COVID, la capacidad de ese niño, usted sabe que un niño no tiene control de la mascarilla, no tiene control de distanciamiento, lo pueden poner, va a compartir sus alimentos. Ese niño es capaz de contaminar todo el entorno que tiene ahí, todo el entorno. No, es un asunto, eso es parte de lo que es los intereses que hay en el medio. Por eso tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Educación estaban permanentemente en comisiones permanentes para discutir la situación y tomaron la decisión de que le interesaba a todos los intereses que se mueven en lo que tiene que ver la educación dominicana. Señores, el tiempo terminó. Es lamentable no poder seguir conversando con el doctor Contreras. Mi risa es, entienda lo normal, no me río de la situación, me río de la incapacidad y cómo la hipoteca que tienen las autoridades dominicanas frente a los grupos que tienen interés en el negocio, el gran negocio en que se ha convertido la pandemia COVID-19 en la República Dominicana. Nos veremos mañana y les dejo con Cueva en Estrategia de Prensa en Televisión.